Encantadísimo de participar en este evento. Eh, Vamos a ver un poco sobre temas que normalmente yo trabajo en empresas globales, que soy directivo, y que nos hemos impactado por la inteligencia artificial mucho antes de que haya llegado al mercado local. Y muchos de esos aprendizajes y sesgos son los que yo quiero desmitificar para que nosotros empecemos a trabajar a un siguiente nivel. Tenemos audio aquí, equipo. Sí, tenemos audio. No, no tenemos audio. Ok, vamos a ver si con el micrófono. Ah, con el micrófono. ¿Se escucha? Buena, ¿se escucha? Él la reproduce. Ok, pues ponemos. Vale. Ahora sí, Ya. la reproduce. La historia de la dirección. Póngalo. Póngale el micrófono. El micrófono aquí. Dale ahí. Póngale el micrófono aquí abajo. Dale la reproduce. Íntimamente ligada a nuestra capacidad. Ok, vamos a darle. Ahora sí, vamos a iniciar. La historia de la dirección de proyecto ha estado íntimamente ligada a nuestra capacidad para gestionar el cambio. Aprendimos a planificar, controlar y ejecutar iniciativas en un entorno donde el futuro era relativamente predecible y donde el cambio ocurría a una velocidad que podíamos comprender. Pero este contexto ha desaparecido. Hoy vivimos en una realidad donde múltiples tecnologías evolucionan simultáneamente, donde los ciclos de innovación se acortan constantemente y donde muchas veces, antes de comprender la transformación, ya estamos enfrentando la siguiente. El desafío ya no es únicamente gestionar proyectos. El desafío es aprender a liderar en un entorno que se transforma más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos. En esta keynote exploraremos cómo la dirección de proyectos está evolucionando desde modelos tradicionales hacia una nueva disciplina que integra el pensamiento exponencial, tecnologías exponenciales, agentes autónomos y sistemas inteligentes. Analizaremos por qué las organizaciones continuamente están enfrentando dificultades para responder a la velocidad del cambio y cómo desarrollar una mentalidad capaz de convertir esa aceleración en una ventaja competitiva. La dirección de proyectos del futuro no consistirá solamente en gestionar cronogramas, presupuestos e entregables. Consistirá en conectar la estrategia, la tecnología y el talento para transformar la incertidumbre en resultados. La pregunta que exploraremos juntos es simple pero profunda. ¿Cómo lideraremos proyectos en un entorno donde el cambio no es la excepción, sino un estado permanente y perpetuo de nuestra realidad? Muy bien. En la tarde de hoy, que es una charla que yo he trabajado con muchas espacios locales e internacionales, pues es entender cómo estamos bajo un contexto exponencial y enfocado mucho más al tema de desarrollo. Víctor, como les comentaba, yo vivo una vida que aunque está centrado muy en la tecnología, pues ciertamente se centra más en lo humano, porque yo en los últimos 18 años pues he sido directivo en empresas globales y mi experiencia pues después que salí de empresas locales líderes como el Grupo Estrella en el área de ingeniería,
pues en los últimos 15 años pues he trabajado para empresas multinacionales y empresas globales que tienen una forma de operar distinta. Es como cuando vemos un país desarrollado y subdesarrollado. No existe y ni tiene que ver con los recursos. Es como vimos esta mañana con Darian y con Elías. Tiene que ver más con el mindset de cómo pensamos. Tiene que ver más con la forma en cómo ejecutamos. Y yo que soy ingeniero mecatrónico, pues el que me conoce de la industria de marketing, expertos y líderes como Freddy Hanna, Che Muñoz, pueden llegar a cualquier reunión, usted decirle, bueno, Víctor trabaja con tecnología o Víctor es ingeniero o trabaja con construcción y le va a decir, no, Víctor no es ingeniero, Víctor es creativo. ¿Por qué? Porque lo primero que yo quiero desmitificar como primer concepto es que usted puede decidir, y más ahora que estamos entrando en una nueva era de ilustración, es que usted puede decidir hacer lo que usted quiera. Si yo, cuando empecé la universidad, hubiese dicho que yo quería ser médico o cardiólogo, yo hubiese sido de los mejores cardiólogos. Y no tiene que ver con un tema de capacidad, tiene que ver con un tema de mentalidad. Y pues ciertamente en estos momentos estamos con la oportunidad y herramientas para poder captar ese valor. Segundo, ¿por qué entré a la academia? Bueno, pues yo soy docente de posgrado en universidades locales como Pucamaima, brindo docencia en 4 maestrías, también doy docencia en Colombia, Honduras y otras universidades, pero en un sistema que yo sé que caducó. Voy a volver a repetir. Doy clase en un sistema que sé que caducó. Por eso, de los últimos 5 años, pues trabajo con la Singularity University. Todo el que ha estado en Silicon Valley, todo el que trabaja en emprendimiento y trabaja para empresas globales, sabe lo que es la Singularity University. Es una universidad donde enseñamos a trabajar centrados en la abundancia y no en la escasez. Y eso es muy difícil. Es como yo empezar ahora mismo y decirle a usted, como muchos de mis empleados, que por eso me entré a la academia, te doy $20 millones para hacer un proyecto, y muchos de mis personas que yo contrataba se frisaban. No sabían qué hacer con el dinero porque toda su vida se centraron en trabajar y en vivir basado en la escasez. ¿Y qué yo dije? O me hago parte del problema y empiezo a criticar, o me meto en las universidades y enseño y desarrollo el profesional que yo necesito para mis equipos de trabajo. Por eso yo tengo ingenieros junior, ingenieros flat, que empiezan a ganar $5,300, $6,000 en su primer sueldo, y muchas personas se sorprenden, pero no son personas que tienen esa posición porque hicieron un título académico, sino porque tienen el mindset y la forma de pensar que cuando yo lo lance en Sudamérica o en África o en Asia, yo sé que ellos van a poder resolver, no técnicamente, porque yo conozco muchas herramientas y software que están excelentemente desarrolladas y sin un usuario dentro de la herramienta. Porque que yo desarrolle bien una herramienta no quiere decir que yo voy a tener clientes. No quiere decir que yo voy a resolver un problema que la sociedad tiene y que yo necesito resolver. Y ese es el primer elemento que quiero desmitificar. El acceso y el desarrollo a poder optar por las oportunidades que tenemos ahora mismo en esta era es de todos. No es exclusiva de un grupo o de otro grupo. Bien, por eso yo, que tengo cientos de certificaciones. Las certificaciones yo no las hago para tenerla, para publicarla en LinkedIn o para tenerla ahí colgada. No, no. Cuando yo me paro a hablar hasta con una persona que después de una charla me hace una pregunta, mis habilidades de comunicación, mis habilidades de resolver problemas, mis habilidades de design thinking, mis habilidades en diferentes aspectos, me sirven para yo dar lo mejor de mí y para crear una comunidad que podamos desarrollar la abundancia para todos. Como comenté, uno de los ejemplos de las empresas que he participado es WPP, es una empresa que tiene participación en 132 países, o sea, no estamos hablando de una empresa pequeña, y que maneja todo el marketing de todas las empresas grandes que nosotros admiramos, Burger King, Samsung, IKEA, Apple, empresas como Dove,
y claramente pues hemos ganado muchísimos premios, porque aquí está el segundo elemento que quiero desmitificar. Si nosotros queremos aprender a cómo interpretar y resolver problemáticas en nuestras industrias, tenemos que ver las industrias que se mueven más rápido que la de nosotros. O sea, la industria de tecnología, la industria de marketing y muchas otras industrias no están empezando a ver la inteligencia artificial. Ya nosotros hemos tomado más de 30,000 empleados y lo hemos tenido que mover hacia otros lugares, y muchos lo hemos tenido que sacar. Y han tenido que buscar otra oportunidad. Entonces, cuando tú despidas 30,000 personas, no es un problema técnico, es un problema humano. Y poder resolver ese problema humano para que una persona que estudió, que se desarrolló, salga de ahí y en vez de frustrarse diga, este es un buen momento para yo repuntar y buscar otra nueva oportunidad, es un buen manejo de un aspecto gerencial. ¿Por qué yo tengo muchos años desarrollando? ¿Por qué yo tengo muchos años siendo el más duro en mi equipo y yo no crezco? Porque a mí no me pagan lo que le pagan a los grandes empresarios. Porque usted solamente tiene desarrollado habilidades técnicas. No tiene la experiencia ni el conocimiento de negocio que necesita para repuntar. Y por eso, pues nosotros hemos sido ejemplo de eventos tan importantes como Microsoft Ignite, donde en diferentes lanzamientos nos han tomado como ejemplo de la implementación futura que otras empresas deberían de hacer. Porque en el caso, por ejemplo, de WPP, cuando surgió ChatGPT, nosotros no nos preguntamos si todas las personas de la empresa tenían que tener un usuario. A todos se le dio un usuario gratuito pagado por la empresa. Después, aprendiendo en el tiempo, que esos son de los aspectos que tenemos que empezar a desarrollar, nos dimos cuenta que no todas las personas ni todos los equipos necesitaban ese nivel de poder. Porque imagínense una empresa donde usted tenga Citizen Development, que así es como se llama ese movimiento, donde tenemos desarrolladores que utilizan low code y no code, y cada uno tiene un método de trabajo y un skill y un plugin distinto. ¿La empresa genera valor de eso? No. Yo simplemente estoy agregando ruido a la empresa porque no tengo una orquestación. Imagínense que usted tenga muchos agentes desplegados para hacer un proyecto y cada agente trabaje de manera aislada. ¿Vamos a tener un buen resultado en el desarrollo? ¿Cierto que no? Entonces, todo el movimiento de Citizen Development, que lo vamos a ver más adelante en la presentación, pues fueron de las cosas que nosotros ya en un camino desarrollado a través del tiempo hemos logrado y hemos pues creado soluciones como WPP Open, que tiene todas las integraciones a nivel agénticas. Es un proyecto open source donde no solamente se alimenta el empleado que está trabajando día a día en la empresa, sino que se alimenta la misma industria. O sea, aquí no estamos hablando de algo que yo me senté en mi casa, en un laboratorio, experimentar. No, hablemos de qué tenemos que hacer cuando tenemos que meternos al negocio, cuando tenemos que hacer las cosas que empiecen a contar y que realmente generen valor en lo que hacemos. Y teniendo este ejemplo, yo quiero empezar por la primera pregunta, que creo que va a empezar a desbloquear esos sesgos que yo quiero desbloquear en esta presentación. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué nos atreveríamos a hacer si supiéramos que no vamos a fallar? Cuando nos hacemos esa pregunta, es inevitable sentirnos incómodos. Porque nos damos cuenta qué tanto poder tienen el miedo en lo que yo hago o yo no hago. O sea, no es mi capacidad, es el miedo a fallar, y más en una cultura donde el fallo se penaliza, que me bloquea y no me permite avanzar. Por eso, dentro de mis presentaciones, a mí me gusta empezar por lo que yo le llamo el contexto. Y miren que muchos de los que hemos estado en este escenario, hemos empezado a hablar del contexto. ¿Por qué? Porque si esta presentación o el desarrollo que usted hace o cualquier aplicación es el contenido, nosotros siempre hemos dicho que el contenido es el rey. Pero si el contenido es el rey, el contexto es Dios.
Porque el contexto controla todo lo que tiene que ver con el contenido. Si todos nosotros estuviéramos aquí en traje de baño y viene una cadena de medios y nos ve, diría, pero toda esta gente está loca. Porque ¿qué hace toda esta gente en una universidad en traje de baño? Pero si estuviéramos en la playa fuera muy distinto, ¿verdad? Porque el contexto a nivel de negocio, a nivel de liderazgo, a nivel de desarrollo, define lo que nosotros tenemos como logro o no. ¿Y cuál es el contexto que estamos viviendo? Vamos a verlo rápidamente. En este video que estamos viendo de TerraFab, de SpaceX, de Elon Musk, pues nos damos cuenta que, como hemos visto desde las primeras presentaciones, el cambio a través del tiempo en nuestra especie ha moldeado lo que nosotros hemos hecho y nos ha cambiado de manera celular y luego nos ha permitido pues nosotros construir herramientas. Y esas herramientas, pues nosotros luego las hemos desarrollado tanto de manera física como de manera abstracta. O sea, la comunicación, el dinero, la economía. Nosotros somos la primera especie que puede construir un concepto ficticio y con ese concepto ficticio generar valor. El dinero es un pedazo de papel, como todos hemos dicho, pero nos permite que, ¿por qué el dinero tiene valor? El dinero no tiene valor por sí mismo. El dinero tiene valor porque permite que nosotros podamos construir valor de manera comunitaria y colectiva. Entonces lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si usted hace su desarrollo en su casa y usted no puede conectar con una comunidad, su desarrollo no tiene ningún valor. Por ejemplo, muchos de los que, la comunidad que tenemos aquí, Víctor, Eric, José Ángel, que nos seguimos mutuamente, yo los admiro a ellos me admiran a mí. Lo bonito que tiene construir comunidad realmente es la magia. ¿Por qué nosotros vemos a estas personas como referente? No es necesariamente por el desarrollo, es porque tenemos la capacidad de conectar, que es una capacidad bastante especial y singular. ¿Y qué tenemos como contexto en el mundo actualmente? Que muchas veces cuando yo lo hablo en los escenarios, por ejemplo, en mi última presentación que la hice en AI4 en Las Vegas, ahí tuve la oportunidad de estar en el mismo escenario junto con Geoffrey Hinton, que es el godfather de la inteligencia artificial y que compartimos mucho en la Singularity University. Pues estos conceptos, muchas personas en el mundo están ajenos a estas realidades. La primera, estamos en una hiperconvergencia tecnológica. O sea, no es solamente la inteligencia artificial. Tenemos docenas de tecnologías que tienen el mismo impacto de la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg democratizó el conocimiento. O sea, señores, el conocimiento se pasaba de persona a persona. Usted era solamente, si era privilegiado, era un grupo pequeño que podía pasar el conocimiento, y teniendo la imprenta de Gutenberg, pues permitió que nosotros podamos estar, nosotros estamos aquí con el desarrollo que tenemos por la imprenta de Gutenberg, porque democratizó el conocimiento. ¿Y qué se hizo? Todos los cambios que tengan el mismo impacto de la imprenta de Gutenberg se le llamó momento Gutenberg. Y ahora mismo nosotros tenemos varios momentos Gutenberg: la inteligencia artificial, los factores de Yamanaka, el Internet of Things, el blockchain, la tecnología CRISPR para tijeras genéticas. O sea, no solamente el desarrollo moldea lo que nosotros necesitamos a nivel social. De igual manera estamos viendo y discutiendo el futuro de todo, el futuro de la economía, el futuro de la educación, el futuro del trabajo. Y por primera vez estamos bajo el cuestionamiento del transhumanismo. Señores, cuando nosotros tengamos en los próximos años la posibilidad de ponernos un chip en la cabeza y poder conectar la potencia computacional que tenemos con la creatividad humana, ahí en ese momento se va a generar por primera vez una nueva especie. Escuchen lo que yo le estoy diciendo. Una nueva especie, una especie tradicional y una especie mejorada. Cuando vemos esa palestra y esa oportunidad, se escucha como ciencia ficción, como comentó Elías, pero ciertamente son de las cosas que estamos teniendo en la palestra. Y como vemos aquí,
cada una de estas tecnologías que vemos no solamente son tecnologías exponenciales, sino que todas están interconectadas entre sí y conectadas con muchos elementos que de manera positiva o negativa impacta nuestra sociedad y las cosas que hacemos. Y este es uno de los primeros frameworks que nosotros explicamos en la Singularity University para que se entienda lo que está ocurriendo. Muchos hablan de la transformación digital como el final, cuando la transformación digital es solamente el primer paso. Una vez yo digitalizo cualquier cosa, libros, imágenes, ADN, material genético, se da un proceso que pasa por la segunda D, que es la decepción. ¿Qué es la decepción? Bueno, que yo utilizo un software o yo utilizo un celular que me pesa 60 libras y lo primero que yo siento dentro de mí es decepción. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo análogo es mejor que lo digital. Piensen la primera vez que ustedes utilizaron un Apple Pencil. La primera versión del Apple Pencil era malo. Me generaba errores, no me funcionaba bien, pero a medida que la tecnología a través del método Lean Startup, iterando y pivotando, empieza a mejorarse, llega a este punto que se llama el tipping point o punto de quiebre y da inicio a lo que es la tercera D, que es la disrupción, la famosa disrupción. Y ese es otro de los elementos como sesgo que quiero desbloquear. Muchas veces nosotros vamos a conferencias y escuchamos un concepto a medias. Y con ese concepto decimos que todo está envuelto a través de ello. Y yo, tanto a mis estudiantes como a mis empleados, le digo, mucho cuidado de dónde nos nutrimos y de quién nos nutrimos. Porque a veces estamos escuchando historias a medias, como yo decir que desarrollo es Kubernetes o desarrollo es JavaScript, cuando sabemos que eso es solamente un framework y hay mucho más dentro de todo el espectro de desarrollo, pero como es lo único que yo he visto o he aprendido, pues lo veo como un todo. ¿Cuáles son las últimas D? La desmonetización, lo vimos con Elías temprano. ¿Cuánto costaba antes con una memoria USB? ¿Cuánto cuesta ahora una memoria USB? El mejor ejemplo. ¿Cuánto costaba operar un satélite en los años 90? Millones de dólares y solamente lo podían hacer ciertos países. Ahora, ¿cuánto cuesta usted recibir los beneficios de un satélite ahora mismo? Usted saque su celular, abra Waze, abra Google Maps, abra Uber Eats y va a ver que es costo cero. Todo lo que nosotros digitalizamos se va a ir a costo cero. Cloud, Mythos, Fable. ¿O no se han dado cuenta que desde que sale un modelo nuevo, el otro o reduce de precio y a veces termina siendo gratuito? Porque es que estamos aumentando la capacidad, pero todo lo demás se va a costo cero. Y en conjunto con la desmaterialización se da el último elemento que muchas personas mencionan, pero no saben de dónde sale, que es la democratización. Señores, un multimillonario ruso ahora mismo abre su Spotify y usted abre su Spotify en su casa para escuchar música y es totalmente idéntico. Usted se monta en un Kia Picanto y luego se monta en un Ferrari y la interfase de Apple Car, ¿usted sabe qué? Es idéntica. Entonces, la democratización, el poder que tenemos encima es más poderoso cuando entendemos el contexto que estamos viviendo y dejamos de ser un profesional que se queja, mediocre, local, y abrimos nuestro horizonte a las fronteras que están ahí, pero que yo no toco porque yo no me atrevo, porque tengo miedo. No es falta de oportunidades. Es que yo no me atrevo a dar el paso. Y como estamos hablando de pasos, si yo doy 30 pasos y en cada paso me muevo 1 metro, si me muevo de manera lineal, cuando yo termine mi recorrido, yo me voy a mover 30 metros. Pero si en vez de hacer pasos lineales, fueran pasos exponenciales como se mueve la tecnología debido a la ley de Moore, que cada 18 meses duplica su capacidad a la mitad de recursos,
al yo terminar el recorrido, voy a poder darle la vuelta al mundo 26 veces. Entonces, cuando nosotros no entendemos el contexto de lo que está ocurriendo, a veces vivimos dormidos. Muchos de los que están aquí levantando las manos, ¿quiénes de los que están aquí terminan el día y dicen, es que el día no me dio para todas las cosas que tengo que hacer? Es que no ha salido un modelo nuevo cuando ya yo no he terminado de meterme a Cloud Academy, ya aprendí NCP, ya aprendí a hacer skills y ya salió una cosa nueva. ¿No le ha pasado? ¿Por qué? Porque yo estoy montado en el inmediatismo. Ahora yo voy a hacer una pregunta para que empecemos a entender por qué no importa si se llama Cloud, se llama Antigravity o se llama Codex. Ese no es el problema. ¿Usted vuela más alto que un águila? Nunca, no, jamás. ¿Usted corre más rápido que un leopardo? No. Ahora, ¿tenemos leopardo y águila en un zoológico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces el problema no es irme a medirme en la misma fuerza y en el mismo terreno con lo que yo estoy compitiendo. Porque yo no vuelo más alto que un águila. Usted nunca va a procesar información más rápido que lo que tenemos ahora mismo en temas de computación. Olvídese de eso. Usted tiene que enfocarse en desarrollar su humanidad, en ser único, en interpretar patrones. Por eso quien me sigue en las redes sociales sabe que yo manejo proyectos de millones de dólares, hago gemelos digitales, trabajé en la creación de la estrategia de inteligencia artificial del país. Y a mí nadie me ve preocupado. ¿Por qué? Porque yo no vivo montado en la ola. Todo el que me ve metido en una playa, me ve metido en un río, me ve metido viendo las montañas. ¿Por qué? Porque yo ya entendí qué es lo que realmente tiene valor en mi vida. Y miren aquí un ejemplo de ver lo que yo le llamo concepto medio preñado. Eso es un nombre mío que yo me invento. Concepto medio preñado. ¿Usted alguna vez ha visto una mujer media preñada? ¿O está o no está? Pero aquí empezamos a construir conceptos medio preñados. Es que la digitalización, señores, miren, de los megacambios, ese es solamente uno. También tenemos la platformización, la personalización, la simulación, la dataficación, la automatización, la cognificación. Pero yo, como en las redes sociales, es cool. $5,000 porque usted esté montado en la ola. Una multinacional le va a pagar a usted porque usted puede entender el contexto completo. Y a nivel de tecnologías exponenciales, como les comenté, está la inteligencia artificial, pero tenemos tecnologías como CRISPR que nos va a permitir y que ya nos está permitiendo, antes de que una persona nazca, modificar genéticamente un gen que sabíamos que iba a generarle Alzheimer y lo podemos eliminar y quitar esa enfermedad. Y yo le voy a decir algo. Todos esos elementos biológicos son código también. ¿Cuántos desarrolladores tenemos aquí en el país trabajando con biología? ¿Cuántos desarrolladores tenemos aquí trabajando con el sistema inmobiliario? En 5 años, todo el sistema inmobiliario se va a tokenizar. Y cuando hablamos de blockchain, todo el que yo le digo eso, de una vez se le pone en la cara un símbolo de dinero, porque lo que piensa en cripto. El blockchain no es solamente cripto. El blockchain va a ser todo lo que va a permitir la transferencia de valor en nuestra sociedad. Desde que yo compro una lechuga hasta que compre un apartamento, todo se va a tokenizar y va a permitir que una persona que esté en su casa, que nada más tenga 5,000 pesos en su cuenta de banco, pueda ser inversionista de un apartamento que cuesta $500,000. Solamente invirtiendo esos 5,000 pesos. Ahora, si el apartamento de $500,000 se vende en $1,000,000, es una plusvalía de un 100%, ¿verdad? Esa persona al final del día va a tener en su bolsillo 10,000 pesos en vez de 5,000. Pero nosotros no estamos trabajando en esa solución, nosotros estamos montados en el día a día y en todo lo que tiene que ver con la parte acelerada. Algunas de las cosas que nosotros trabajamos en Grupo Cornells, tanto a nivel de digitalización
como en otros aspectos. Por ejemplo, nosotros hacer una página web o un desarrollo ya no es una cuestión de meses, es una cuestión de días, entendiendo lo que es más crítico dentro del negocio, igual como explicó Eric. ¿Para qué necesito yo meter cloud en algo que es constantemente de la misma manera? O sea, yo no necesito creatividad cuando quiero hacer una factura. Y desde todo el wireframe hasta todo el tema de desarrollo, pues yo puedo conectarlo. Si nos vamos al área de ingeniería, que es una de las áreas que más trabajamos, ya nosotros cuando hacemos proyectos podemos iterar cada uno de los espacios, oficinas, hoteles, baños, y en base a la función del sol, en base a la función de temas topográficos, podemos conectarlo no solamente con la parte geométrica, sino con el presupuesto, con la sustentabilidad, con el cronograma, en cosas palpables. Esto no es de que yo quiero hacer una aplicación que se vea bonita, publicarla en las redes sociales. No, ¿dónde está el negocio? Piense si con todo lo que usted está trabajando en temas de desarrollo, usted está llevándole valor al negocio. Porque si no le está llevando valor al negocio, pues ciertamente eso se ve como humo. Ya por último, avanzando un poco aquí, nosotros pues trabajamos mucho también con un tema de gestión de los proyectos y domótica. O sea, todo el tema de realidad aumentada y realidad mixta, pues para ver el valor ganado, ver los riesgos, ver las curvas S de los proyectos y todo el portafolio interconectado con la parte de domótica. O sea, la automatización para que los hogares sean más seguros, para que no solamente yo tenga una cámara de seguridad o un tema de multimedia, sino que todo mi sistema eléctrico, todos los switchers, transfer, breakers, cada uno de mis electrodomésticos, todo interconectado con elementos de seguridad que puedan brindarle seguridad a nuestros clientes de manera general. Como hemos visto, estamos en una sociedad que se está convirtiendo todo en smart. Ciudades smart, electricidad smart, agricultura smart, y eso, pues ciertamente con la digitalización, pues nos está llevando a un mundo que, como hemos explicado aquí, es un mundo exponencial. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, el speaker vino y me trajo el problema, pero no me habló nada de la solución, ¿verdad? Bueno, como sabemos, como dijo la semana pasada Elon Musk, esto ya ni siquiera es una ola. Esto es un tsunami que va a impactar todo: la banca, la medicina, la electricidad, la educación. Y yo siempre he dicho que para ese tipo de esquemas, yo y dentro de la Singularity University, nosotros asumimos un esquema que es tener un mindset responsive. ¿Qué es un mindset responsive? Es ser tan orgánico al cambio que seamos el mismo cambio. Imagínense que usted está en una playa con olas grandes. Y en esa playa usted está en la orilla y cada vez que usted se va a parar, una ola lo tumba. ¿Usted sabe qué es esa ola? Lo que usted está viviendo hoy día en su empresa. Las emergencias, el día a día. Es que usted no se puede parar porque la ola, cada vez que usted se para, lo va a tumbar otra vez. ¿Por qué? Porque usted está metido dentro de la ola. Ahora, si usted se aleja 5 kilómetros de la playa y ve el mar, se va a dar cuenta que ese caos que lo tumba tiene patrones. Las olas tienen una frecuencia de llegar. El agua entra por un lado y sale por otro lado. Pero ¿por qué yo no veo esos patrones? Porque yo estoy montado en el día a día. No tengo dos velocidades. Yo no estoy diciendo que detengan el negocio. Yo lo que estoy diciendo es que con el C-Level y el equipo directivo de sus empresas tienen que construir un sistema de dos velocidades. Una velocidad que mantenga el negocio y otra velocidad que transforme el negocio. Porque si yo me quedo solamente con operar el negocio, pues el negocio me va a absorber. Y por eso yo digo que todo lo que es responsive es generativo. Todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar páginas responsive, que cuando la uso con mi celular o luego la uso con mi tablet, cambia. Pero miren, construcción responsive. Cambio el tamaño del espacio, los muebles, el baño. Todo se adapta al cambio. Y eso no es construcción. Todas las industrias van a ser responsive. Todas. Ahora, todo ese desarrollo que se necesita para ser responsive, pues tenemos que construirlo. Yo voy a presentar un pequeño ejemplo rápidamente.
para que ustedes vean. Por ejemplo, yo estaba dando una conferencia con el MIT, con el Massachusetts Institute of Technology, y uno de los speakers que estaban presentando vieron una de las herramientas que yo utilizo en el sector construcción y me dijeron, wow, lo que me llevé más valioso de todo este evento fue ver tu presentación, porque me generó una idea que yo voy a desarrollar. Y es un sistema, miren aquí como no es solamente el desarrollo, es el UI, es el UX, es la presentación del proyecto. Y la misma, pues como vemos aquí, yo simplemente activo el espacio, busco un lugar para colocar mi terreno y hacer un sistema para riego. Y desde que yo identifico mi finca, vamos a decir que sea esta, yo le digo que quiero hacer mi sistema de riego aquí. Y automáticamente él me hace todo el cálculo con modelado, con Big Information Modeling, con el Bill of Material y con todos los puntos de riego, dependiendo de lo que yo voy a sembrar. Si voy a sembrar cítricos, miren cómo automáticamente se automatiza. Si voy a sembrar otros rubros, y no solamente pues me da la información a tiempo real, sino que también me calcula la bomba, me sectoriza, me da variables para cambiar, me hace todo el presupuesto con el detalle y el desglose de dicho presupuesto. Y es un ejemplo de las cosas que nosotros tenemos que pensar en tema de adaptabilidad para poder estar entonados con este contexto, ¿verdad? Quiero cerrar con 2 puntos. Vemos aquí cómo los comenté, el tema de ingeniería, como yo le digo a mis estudiantes, si tienes 8 minutos, si tienes 10 minutos, utiliza 8 minutos para pensar y 2 minutos para ejecutar. Porque la tecnología ya te permite que tú puedas ejecutar en 2 minutos, pero refinar la calidad de lo que estás haciendo en los minutos que tú necesitas desarrollar. Y miren cómo el decidir si yo voy a poner una calle por un camino o por otro en un gobierno, ya no es algo que yo necesite tener que hacer iteraciones que duren días o semanas, si tengo cambios topográficos, si tengo cambios geométricos. Y ciertamente, dentro de ese proceso están estos ejes que son los ejes responsive. Primer eje, cambiar de solamente tener beneficio a construir un propósito en mi empresa. De trabajar en silos a trabajar en ecosistemas. De la rigidez a la agilidad. De la eficiencia a la adaptabilidad. Señores, por primera vez tenemos que la adaptabilidad tiene incluso mayor valor que la eficiencia. Del control al empoderamiento y de la privacidad a la transparencia. Y eso se conecta con una frase que en Silicon Valley le llamamos moonshot o disparo a la luna, que nació precisamente de este discurso de John F. Kennedy, donde él dijo, pero ¿por qué dicen algunos la luna? ¿Por qué elegirla nuestro objetivo? ¿Por qué también preguntar perfectamente por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que estamos intentando ganar. Y como punto final, que ya me dijeron que me quedaban 2 minutos, no quiero dejar de compartir estos 2
aprendizajes, porque son dos aprendizajes que no solamente nos va a impactar de manera individual, sino de manera colectiva. Como vemos aquí, la inteligencia artificial nos va a impactar nuestra productividad aún más que todos los megacambios y las herramientas que tuvimos en el pasado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué necesito tanto poder? Pues ciertamente si vemos esta montaña como el resultado final y nuestro objetivo, ese puntico rojo que ustedes ven ahí, son ustedes sin utilizar inteligencia artificial. No está mal. Todo lo que hemos logrado hasta el momento lo hemos hecho con esa capacidad. Pero cuando ponemos el siguiente punto, que es solamente inteligencia artificial generativa, es como tener un arnés, es como tener soga. Se me hace más fácil escalar. Pero la capacidad está dentro de mí. Todo lo que usted multiplique por 0 da. Entonces, si usted no tiene nada dentro, la inteligencia artificial no lo va a potenciar. Ya luego, cuando vemos el siguiente punto, que es la inteligencia artificial agéntica, pues nos lleva hasta el último elemento, que es la inteligencia artificial general, que no supero más de ahí, porque a ese punto pues nosotros le llamamos la singularidad, porque no sabemos qué va a ocurrir después de ahí. Pero ¿por qué necesitamos todo ese poder? Bueno, pues no hemos resuelto la pobreza, ni tampoco la desigualdad, ni el hambre, ni la falta de acceso, ni la falta de transparencia, ni la educación, ni las finanzas. Nos mofamos de ser una especie avanzada y no hemos resuelto la paz. Entonces, toda esa capacidad la tenemos que utilizar para resolver sistemas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a comprar una medicina a la farmacia? Es fácil, es sencillo comprar una medicina con seguro en este país. ¿Verdad? Que es incomodísimo. Entonces, no nos enfoquemos en las cosas que nos van a quitar el trabajo, entre comillas. Es que hay demasiados problemas que se necesitan resolver. Yo le voy a poner otro ejemplo. ¿Usted cree que si yo le pongo el reto de usted hacer el formulario para renovar el pasaporte de República Dominicana, usted cree que si yo lo doy una semana usted hace algo mejor que lo que tenemos ahora mismo? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué tenemos eso ahora mismo funcionando? Si tenemos la capacidad de hacer cosas mejores. Y con esto cierro. En el caso de las universidades, yo lo veo al revés. En las universidades es como que estemos debajo del océano. Yo le digo a mis estudiantes, con el método tradicional es como que si yo le enseñara a nadar y ustedes profundizaran 3 metros de profundidad y aguantaran la respiración 3 minutos. No está mal. Ahora, cuando yo lo pongo a trabajar con inteligencia artificial, es como ponerle un tanque de buceo. Yo no le voy a poner un tanque de buceo para que ustedes naden a 3 metros de profundidad. El tanque de buceo es para que ustedes se metan dentro del océano a 100, 500 metros de profundidad. Las asignaciones que yo le pongo a mis estudiantes son imposibles de hacer si no se utiliza inteligencia artificial. Pero no es fácil, no son fáciles tampoco utilizando inteligencia artificial. Entonces, nuestros docentes también hay un gran reto para poder enseñarles a sacar las capacidades que necesitamos. Y con esta frase, pues quiero que ustedes todos se la lleven, porque es la frase que me ha permitido a mí, pues mantenerme centrado en que mucho ruido puede desbloquearme o distraerme, pero con esta frase yo siempre me he mantenido enfocado en las cosas que son importantes. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo y el hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerse para que otras personas cerca de ti se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, no solamente de algunos, sino dentro de cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Muchísimas gracias.